Bien, comenzamos entonces nuestra sesión número 3. Recordamos, en la sesión número 1 habíamos planteado a la logística como un proceso de negocio clave dentro de la visión de Supply Chain Management. Y empezamos a ver justamente algunas de las actividades, como por ejemplo la administración de los inventarios. En nuestra sesión número 2 decíamos, bueno, esos inventarios tienen que ser almacenados en algún lado y veíamos algunas buenas prácticas de almacenamiento. Y esos almacenes seguramente forman parte de un nodo, de una red, así que vimos el concepto de la red logística y cómo optimizarla, cómo hacer un buen diseño respondiéndonos a algunas preguntas claves. También vimos algunos jugadores importantes dentro de lo que es la logística y un repaso de, bueno, algunas buenas prácticas también. Vamos a ver ahora una tercera parte que tiene que ver con los costos de la operación logística, con algunas buenas prácticas también que hay que tener presente y obviamente con el servicio al cliente. Así que comenzamos. Bien, comencemos hablando de los costos. Para ello es importante tener presente los distintos tipos de costos que tenemos dentro de una operación. Entonces vamos a hablar de los 3 componentes del costo. Alguno puede decir, no, los 2 componentes del costo. Bueno, justamente vamos a hablar de 3 componentes del costo. Los 2 primeros probablemente los conozcamos, pero vamos a hablar de un tercero también y de un concepto que los integra. Vamos entonces por el primero de estos componentes y que tiene que ver con el costo de adquisición o de producción, el costo de compra o de producción de esos inventarios de los cuales hemos estado hablando. Entonces, ese puede ser más conocido, ¿verdad? En donde justamente tenemos ahí involucrado el precio de compra, en caso que seamos una empresa que revende, o el costo de producción de ese bien del que se trate. Claramente, si estamos hablando de producir una unidad, el costo va a ser muy alto y ese costo va a ir bajando en forma unitaria a medida que aumentemos la cantidad, ¿sí? Describiendo la curva típica del costo de adquisición o de producción. Pero no es el único costo que tenemos. Así como a medida que vamos aumentando el número de unidades cuando estamos adquiriendo o produciendo un bien, ese costo de propiedad va a estar aumentando, ¿sí? Entonces ya tenemos una segunda curva de costos, que a medida que va aumentando la cantidad, ese costo de propiedad, ese costo de tener el bien, va aumentando también. Ahí tenemos los típicos costos de mantenimiento de ese inventario, de los almacenes que se necesitan para tener ese inventario y también otros costos o riesgos de que ese inventario se rompa, de que haya algún tipo de robo, de que haya algún tipo de incendio o un costo de obsolescencia por el hecho de tener ese inventario durante determinado tiempo. Entonces tenemos un costo de adquisición o de producción que va bajando a medida que aumenta la cantidad, un costo de propiedad que va subiendo a medida que aumenta la cantidad y hasta ahí tendríamos lo que se llama en algunas bibliografías el costo total, ¿no? Que de alguna manera agrupa a estos 2. Sin embargo, aunque lo llamamos costo total, existe un tercer costo que es el costo de pospropiedad, que a veces no está bien mapeado, que no está bien tenido en cuenta y que tiene que ver con todo tipo de hechos posteriores a la producción y a la comercialización de ese bien. Puede ser, por ejemplo, el costo de garantías de ese producto o de las demandas que nos puedan llegar a hacer o el impacto ambiental que tiene haber producido ese bien o haber generado ese servicio. Entonces ahí tenemos una tercera gran pata del costo que es importante también tener mapeado y administrado. Entonces, si vemos al costo de manera abarcativa, tenemos que pensar en un concepto que por su expresión en inglés se llama Total Cost of Ownership, TCO, ¿sí? Y eso es importante tenerlo presente, el costo de manera global, de manera abarcativa. Y eso también es importante porque a veces solemos tener o buscar alguna economía en el abastecimiento de alguna materia prima, pero claro, a lo mejor la calidad no es la deseada y por habernos ahorrado algunos pesos en esa adquisición, terminamos rompiendo una máquina de millones de dólares, a lo mejor, ¿no?
Entonces, eso es lo importante, tener presente el Total Cost of Ownership. Como decían nuestros abuelos, a veces lo barato sale caro. Bueno, esto también aplica para este concepto. Agregamos ya una primera pregunta de reflexión que tiene que ver con cómo estoy gestionando los costos en mi empresa. ¿Lo estoy viendo de manera parcial o lo estoy viendo de esta manera abarcativa como lo acabamos de ver aquí? Y por ejemplo en logística tenemos muchos costos que a veces pasan un poco desapercibidos o no tan atendidos. Y vamos a citar un ejemplo como para referencia, que es la logística inversa, ¿sí? La logística de las devoluciones, ya sea devoluciones de productos o devoluciones de envases, ¿sí? Vamos a ver algunos otros tipos de devoluciones que podemos tener. Porque claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago una distribución, los costos los tengo medianamente conocidos, pero cuando tengo que ir a buscar esos bienes, por ejemplo, ¿cuál es el costo? ¿Está bien mapeado? ¿Está bien identificado? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una condición crediticia cuando vendo mis productos? Y si me los devuelven, ¿qué condición crediticia voy a aplicar a esa devolución? Si por ejemplo hice una oferta de precios cuando hice la venta y después me lo devuelven al mes siguiente cuando esa oferta ya no está vigente, ¿a qué valor lo voy a incorporar? Tengo claro cuál es la disposición de mis productos cuando hago la distribución, pero cuando algún cliente me devuelve el producto, ¿qué hago con esa devolución? ¿Dónde la voy a alocar en mi almacén? Siguiendo las técnicas de almacenamiento que veíamos antes. Claramente la buena práctica dice que lo tengo que tener de manera separada, ¿sí? Hasta que pueda hacer los controles del caso y en alguna situación podrá retomar a la venta ese producto o si no, bueno, tendrá que ir a algún tipo de disposición final. En algunos casos, las devoluciones pueden implicar un costo tan grande o un movimiento tan grande que requiere hasta un almacenamiento propio, un almacén propio. Bueno, y eso también implica un determinado tipo de costos. En todo caso, entonces, la logística inversa implica un costo en sí mismo que hay que saber administrar y optimizar. Dentro de las devoluciones tenemos distintos tipos, decíamos, ¿no? Entonces, pueden ser devoluciones de productos finales, de nuestros clientes finales o de nuestros consumidores finales. A veces devoluciones de tipo comercial, sobre todo cuando tenemos negocios B2B, ¿sí? Inclusive a veces también nos pueden llegar a devolver algún tipo de activos, algún tipo de máquinas que hemos vendido y que, bueno, el cliente no quedó satisfecho y nos hace esa respectiva devolución. Ni hablar cuando tengo que hacer lo que técnicamente se llama un recall, ¿no? Es decir, un retiro del mercado, en donde detecto que hubo algún problema, por ejemplo, de calidad en alguno de mis productos y tengo que retirar toda una producción del mercado. Claramente ahí tengo mucho más volumen que administrar, ¿no? Y también, un poco relacionado con lo anterior, a veces puede haber devoluciones de tipo por temas ambientales y que también me veo en esa obligación de hacer una devolución masiva. Claramente también ahí hay que administrar no solamente la calidad, sino también la cantidad de esa devolución. Hablando del tema costos, lo vamos a emparentar con una buena práctica, o mejor dicho, la no realización de buenas prácticas. Claramente un costo que está inmerso en toda operación logística es el tema de la seguridad. Entonces, cuando tenemos esa
falta de seguridad estamos incurriendo en un costo que no es deseado, ¿sí? Entonces nos pueden pasar accidentes como las imágenes que estamos viendo, que en realidad no serían accidentes, serían incidentes, porque por lo menos en estos casos se pudieron haber evitado. Y eso nos puede pasar porque a veces buscamos alguna economía, entonces compramos algún rack que por ahí es un poco más barato, compramos algún pallet que por ahí es un poco más barato, pero después se nos pueden terminar rompiendo y pasan cosas como las que describen las imágenes. Entonces termina siendo algo mucho peor, algo de mayor costo. Por querer ahorrar unos pesos, terminamos teniendo costos mucho más altos. Ni hablar si llegáramos a tener algún costo de lastimar a algún ser humano. También nos puede pasar con el tema de incendios. Entonces no solo se trata de que se rompa algún rack o que se rompa algún pallet, también se puede incendiar la mercadería. Y los accidentes pueden estar, pero a veces también, si nosotros no somos cuidadosos y no tenemos las medidas de prevención necesarias, y estamos como generando condiciones para que esas situaciones se den. O, por ejemplo, si no somos muy prudentes en el espacio necesario para la colocación de rociadores, ¿sí? O tenemos los rociadores, pero no funcionan bien. O tenemos los rociadores, funcionan bien, pero queremos optimizar, entre comillas, nuestra capacidad de carga del almacén y almacenamos hasta el último lugar y no dejamos lugar justamente para que los rociadores actúen en caso de que sean necesarios. Nadie quiere que sean necesarios, pero si son necesarios su uso, bueno, tienen que funcionar bien. Así que bueno, los temas de seguridad es una buena práctica si la llevamos adelante y si no la llevamos adelante puede implicar un altísimo costo. Vamos ahora a otras buenas prácticas y por ahí menos dramáticas, entre comillas, ¿sí? Las buenas prácticas tienen que ver de nuevo con esa administración de los inventarios y estamos entonces complementando un poquitito todo lo que vimos hasta ahora. Una buena práctica tiene que ver con los métodos de rotación de ese inventario. Entonces, cuando tenemos inventarios y nos llegan las preparaciones de los pedidos, a veces los sistemas ya nos indican qué lote o qué partida tomar. Y a veces no. Tanto en un caso como en el otro, las buenas prácticas nos dicen que sigamos esas técnicas llamadas first in, first out, por sus expresiones en inglés. Primero entrado, primero salido. Entonces, el primer pallet, por ejemplo, que entró a mi depósito, debería ser el primer pallet que utilizo cuando estoy preparando un pedido. Sin embargo, esa técnica fue superada o mejorada por otra que, bueno, de alguna manera viene a reemplazar a la anterior, que tiene que ver con lo siguiente. No necesariamente el orden en que recibo los pallets de mi planta de producción o de mis proveedores es el que lleva el vencimiento más viejo. Esto es, por ahí en la fábrica se retuvo alguna partida, quedó allí bajo inspección y siguieron llegando otras partidas. Y después, en algún determinado momento, aquella partida se liberó, es decir, pasó los controles de calidad y entra entonces al depósito. Quiere decir que entró una partida después de otras que fueron fabricadas con posterioridad. ¿Qué quiere decir entonces? Que el método correcto de rotación, siguiendo o mejorando el método anterior, sería first expire date, first out. El primero que expira es el primero que sale. Entonces, cuando yo ingreso ese pallet a mi almacén, lo tengo que ordenar debidamente por vencimiento para que luego sea debidamente tomado y utilizado para la expedición. Y en el último caso también puede ser que en algunos casos, de acuerdo a las condiciones del producto o de la empresa o de la actividad, puedo utilizar lo que se llama LIFO, Last In, First Out. El último que entró es el primero en salir. Eso a veces lo puedo utilizar cuando tengo algunas economías que me conviene hacerlo y, por ejemplo, que lo puedo hacer dentro de un mismo lote, dentro de una misma partida, dentro de una misma fecha de vencimiento, ¿sí? Así que bueno,
Entonces, repasando, son las distintas prácticas que tenemos, o buenas prácticas o métodos que tenemos dentro de lo que es la rotación de nuestros inventarios. Siguiendo con las buenas prácticas, otro aspecto que tenemos que ver es la trazabilidad de nuestros inventarios. Entonces, es súper importante que nuestros inventarios estén debidamente identificados, como hablábamos bajo el capítulo de administración de inventarios, ¿recuerdan? Decíamos por SKU, con un método correcto, etc. Bien, que estén debidamente identificados para que sean trazables, es decir, para poder seguirlos a lo largo de, ya no todos los movimientos dentro de mi empresa, sino a lo largo de mi cadena de abastecimiento, a lo largo de mi supply chain, ¿sí? Puedo utilizar distintos métodos para esa trazabilidad, por número de lote, por número de partida, por fecha de fabricación, por fecha de vencimiento, por máquina, por operario, etc. Lo importante es que pueda identificar cada partida en forma individual. ¿Y esto por qué es importante? Y sobre todo por el tema de las devoluciones que hablábamos hace unos minutos. Imagínense por un segundo que yo tengo algún problema de calidad en alguna producción y yo no logro identificar cuál es esa producción en particular, de qué fecha, de qué día de elaboración o de qué fecha de vencimiento o en qué máquina, y yo de repente tengo que hacer un recall, o sea, tengo que llamar de vuelta, tengo que pedirle a mis clientes que me devuelvan esa producción. Si yo no logro identificar una partida específica, ¿qué me voy a ver obligado? A recibir y a pedir la devolución de todas las ventas que haya realizado durante algún periodo determinado de tiempo. Y eso tiene un costo para la empresa grosero. Así que es muy diferente si yo logro identificar una partida específica con una fecha de vencimiento específica, con una máquina, con una hora en particular, y hasta podría llegar a identificar el cliente que me lo compró y hacer un llamado telefónico 2, y con eso por ahí ahorro millones de dólares de pronto, ¿sí? Así que trazabilidad como una buena práctica a tener en cuenta. Hemos visto las buenas prácticas de logística. La reflexión que hacemos ahora es, ¿llevamos a cabo alguna o algunas de estas buenas prácticas? Si no, ¿cuándo puedo comenzar? ¿De qué manera? ¿Lo puedo hacer ya la semana que viene? Les dejo esta inquietud. Bien, entonces hablamos de la logística, de las operaciones, de los costos y de las buenas prácticas. Rescato las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque en la logística está presente un concepto que lo llamamos de la última milla, ¿sí? Esa última milla, ¿qué nos dice? Nos dice que más allá que hayamos hecho bien un montón de cosas dentro de nuestra empresa, hayamos tenido un buen proceso de abastecimiento de materias primas de nuestros proveedores, hayamos hecho una buena operación de transformación de esas materias primas en los productos terminados, hayamos administrado muy bien nuestros inventarios, que tengamos muy bien diseñada nuestra red logística, pero después si en el último minuto terminamos fallando en la entrega, ¿y el cliente qué va a percibir? Ese último minuto en donde fallamos en la entrega. Entonces, la última milla es súper importante dentro de lo que es el aspecto logístico. O dicho de otro modo, la logística reviste un carácter súper importante en lo que se relaciona a el servicio al cliente.
Así que bueno, el concepto de última milla para tenerlo presente, para asignar todos los recursos necesarios para esa función, porque no puede fallar. Y también esto es una especie de introducción a lo que queremos tratar ahora, que tiene que ver con el servicio a nuestro cliente, que en definitiva para eso estamos haciendo todo lo que hacemos, ¿verdad? Todos nuestros trabajos tienen que ver con ese relacionamiento y ese servicio al cliente al que queremos justamente satisfacer. Y en nuestra relación con los clientes, algo muy importante que tenemos que tener presente es que todos los clientes son importantes, pero la realidad nos dice que no todos los clientes son iguales. Así que algunos pueden decir que por un acto de justicia, decimos tenemos que tratar a todos los clientes por igual y creemos que esa es una buena práctica. Claro, sería una buena práctica partiendo de una determinada base estándar, pero en realidad, como no todos los clientes son iguales, ellos mismos esperan que no los tratemos de la misma forma a todos, porque cada uno tiene su propia característica. Entonces, ¿recuerdan la definición de supply chain? Desde el usuario final hasta los proveedores originales. Entonces, vamos a hacernos eco de esa segunda frasecita, ¿sí? Hablaba de la integración de los procesos de negocios claves desde el usuario final hasta los proveedores originales. Nos vamos a hacer eco de esa frase y pensar un poquitito cómo podemos diseñar nuestro relacionamiento con clientes, pensando que no todos son iguales, ¿sí? Entonces, podemos tomar una estratificación de clientes que se toma de alguna otra actividad, no necesariamente del área de logística o del área de relacionamiento con clientes, pero que aplica perfectamente, que tiene que ver con los tipos de clientes existentes, por lo menos bajo este paraguas, esta escuela que vamos a hacer referencia ahora, que tiene que ver con los distintos seres que podemos encontrar atrás de un cliente, ¿sí? Los clientes, en definitiva, terminan siendo personas que nos están comprando, ya sea para sí o para la empresa para la cual trabajan. Entonces, tenemos seres que por ahí son muy racionales, ¿sí? Estos seres racionales, claramente, hay que hablarles con ¿qué? Con números, fundamentalmente. Podemos hablarle que es un buen producto, de lo que pueden sentir al comprar ese producto, pero lo que va a necesitar ese cliente racional es una explicación lógica de por qué debería comprar ese producto. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros ese producto? ¿Cuáles son las razones, los motivos racionales por los cuales él o ella va a avanzar con esta operación? Entonces, esa es la forma que tengo que preparar los argumentos para poder venderle y atender a un ser racional. Pero no todos somos iguales, ¿sí? Entonces, también tenemos otros tipos de seres, ¿sí? Y tengo el ser experimental de pronto. Es una persona que claramente le va a gustar que le den de probar de alguna manera o le den de testear ese producto. Imaginemos, por ejemplo, que somos una agencia de autos. ¿A qué tipo de seres le va a encantar el test drive? Y a estos seres, ¿sí? Experimentales. No le hablen de números, no le hablen de precios, o hablemosle después, pero primero déjame probar el auto, ¿sí? Déjame ver qué se siente. Entonces, o claramente también, si tuviéramos algún tipo de innovación en nuestros productos, ¿a quién se los vamos a dar a probar esas innovaciones? Y a este tipo de seres, porque están ávidos de buscar nuevas experiencias justamente, ¿sí? Pero bueno, no todos los clientes son iguales, así que tenemos también otros tipos de seres que son los seres cuidadosos, ¿sí? Esos son mucho más precavidos. Está bien que le hablen de números como el ser racional, está bien que por ahí les gusta experimentar algo, pero algo no demasiado novedoso, ¿eh? Cuidado, no vayamos con novedades a este tipo de personas, porque van a sentir una suerte de amenaza y entonces ante esa amenaza lo pueden llegar a rechazar, simplemente porque es un cambio a lo mejor muy drástico. Entonces tenemos que ir con cuidado, de manera muy planificada, de manera muy pausada, con reglas estrictas, porque si no hay reglas estrictas, esta persona va a crear sus propias reglas para relacionarse con nosotros. Entonces, bueno, claramente este tipo de seres tenemos que ir con un poquitito más de precaución y con un poquitito más de tiempo y paciencia.
Y de nuevo, no todos los clientes son iguales. Entonces también tenemos a los seres que son mucho más emocionales, ¿sí? Entonces está fantástico que me hables de números, está fantástico que me des a probar el auto, está fantástico que me hables de algún plan, pero, a ver, háblame bien, háblame con cariño, trátame bien, ¿sí? Te puedo dar la mano, no la distancia. ¿Por qué? ¿Por qué un Zoom? Reunámonos, tomemos un café. ¿Por qué hacía la distancia o por teléfono? No, a mí me gusta la emoción. Háblame de lo que voy a sentir cuando compre ese producto o cuando adquiera ese servicio del cual vos me estás hablando. Entonces, bueno, estas técnicas que son dominadas muy bien por el área comercial no pueden ser desconocidas por el área de logística, porque el área de logística trata esa última milla de la que hablábamos antes, ese último, entre comillas, último contacto con el cliente, ¿sí? En donde va a estar entregando físicamente ese cliente o va a estar entregando ese servicio a nuestros clientes. Así que bueno, el área de logística también tiene que hacerse eco de esto. Recordamos entonces, no todos los clientes son iguales, en consecuencia tenemos que tratarlos dignamente de manera diferente. Entonces tenemos el concepto de última milla, tenemos el concepto de atención a nuestros clientes, sabiendo que no todos los clientes son iguales, sino que cada cliente tiene su propia característica y en consecuencia espera que nos relacionemos con ellos de manera diferencial. Pero bueno, en definitiva, tenemos un determinado pedido que atender de nuestros clientes, ¿no? Afortunadamente los clientes nos acercan sus pedidos y queremos ver en qué medida estamos cumpliendo con ellos. Así que vamos a ver algunos indicadores que nos van a dar una pauta para ver si lo estamos haciendo más o menos bien o no. Entonces lo primero y lo más básico es saber si justamente estamos respondiendo en tiempo y forma a los pedidos de nuestros clientes. Hay un indicador típico para este momento que se llama, por sus siglas en inglés de vuelta, CSL. Customer Service Level o nivel de servicio a nuestros clientes. Nivel de servicio ya no si lo atendemos con una sonrisa o no, que bienvenido que lo hagamos, sino en qué medida hemos cumplido satisfactoriamente con los pedidos de nuestros clientes. Y ahí tenemos distintas formas de medición a su vez dentro de este CSL. Algunas empresas eligen hacerlo solamente, por ejemplo, en cantidad. El cliente me pidió tal cantidad de producto y yo le entregué tal cantidad de producto y nada más. Algunas empresas deciden hacerlo a nivel de pedidos. A ver, por ejemplo, nos hacen un pedido, ese pedido tiene 3 o 4 o 5 ítems. De ese pedido, que tiene 3 o 4 o 5 ítems, cumplimos con 2. Claramente hay un incumplimiento ahí. Pero hay algunas empresas que dicen, bueno, yo este pedido lo cumplí, bien o mal, pero lo cumplí, ya está, y lo dan por cumplido. No es lo que recomendamos, pero bueno, hay algunas empresas que lo hacen así también. Hay otras que lo hacen en forma más completa, pero no tienen en cuenta de repente la calidad de la entrega. O sea, por ejemplo, un cliente nos pide nuestras cargas, que le entreguemos las cargas, no sé, paletizadas, y nosotros se la entregamos al piso. O nos piden una carga con una contramuestra del producto y nosotros no le entregamos la contramuestra. O nos piden que le entreguemos con algún tipo de documentación y nosotros eso no se lo entregamos. Bueno, claramente tampoco es lo recomendable, ¿sí? Así que bueno, llegamos al método que humildemente sugerimos de medición dentro de este CSL, que por sus siglas en inglés de vuelta es OTIF, On Time in Full. Quiere decir, en qué medida le estamos cumpliendo a nuestros clientes en tiempo y forma en su totalidad. Nuestros clientes nos pidieron 10 ítems con una determinada cantidad para esos 10 ítems, para ser entregado en un determinado lugar, de una determinada forma, un determinado día y a un determinado horario. Y nosotros cumplimos perfectamente con cada uno de todos estos puntos. Eso es OTIF. Eso es On Time in Full. Entonces lo tengo que medir con cada situación. Entonces lo voy midiendo con cada situación, con cada ocurrencia, con cada cliente y después puedo ir haciendo distintos tipos de estadística. Entonces puedo encontrar
cuál es mi CSL, mi nivel de servicio al cliente, por grupo de clientes, o por zona geográfica, o por canal de entrega, o por fecha del mes. Nos puede pasar que a veces al principio del mes tengamos algún tipo de problema, sino a fin de mes, o al revés, o en el medio, o cuando lo está operando determinada persona, o cuando lo estamos haciendo a través de determinado operador logístico. Entonces puedo abrir un montón ese árbol, ¿sí?, que puede darse por los incumplimientos de ese CSL, de ese nivel de servicio. También pueden encontrar de pronto alguna bibliografía que nos dice, y bueno, pero cumplir con el cliente de manera OTIF, en tiempo y forma, el 100% de las veces, es decir, lograr un nivel de cumplimiento del 100%, tener un indicador de 100% de CSL en el mes completo, alguna bibliografía dice que esto tiene un costo que tiende al infinito, ¿sí? Es decir, cuanto más nos acercamos al 100% de cumplimiento, más cerca del infinito está su costo. Bueno, esto puede ser cierto o podía ser cierto antes, digamos, ¿no? Hoy en día tenemos un montón de procesos que el management ha desarrollado. Muchas buenas prácticas las estamos compartiendo acá, en estos encuentros. Y además, por otro lado, tenemos la tecnología, que también nos ayuda como un gran habilitador tecnológico para poder alcanzar una buena métrica. Así que bueno, no nos quedemos por ahí con viejas escuelas y sepamos que podemos mejorar nuestro servicio al cliente, nuestro cumplimiento con el cliente de manera totalmente factible, y no con un costo que tienda al infinito desde ya. Bien, ahora el CSL es una de las métricas, pero claramente en nuestro relacionamiento con nuestros clientes tenemos otras métricas, ¿sí? Y mucho más también abarcativas de pronto. Entonces podemos medir de repente cuál es la rentabilidad que tenemos por cada tipo de cliente y ese puede ser otro indicador. O la rentabilidad que tenemos por cada grupo de clientes o por cada canal por el cual estamos entregando y llegando a nuestros clientes. También los clientes nos pueden llegar a pedir ciertas personalizaciones, ciertas customizaciones de nuestro producto estándar. Y puede haber clientes más exigentes que otros en ese sentido. Entonces, el costo de customización es otro de los indicadores que podemos tener en cuenta en nuestro relacionamiento con los clientes. Puede ser que por las características de nuestro producto o por las características de nuestro mercado, nos veamos obligados a aceptar devoluciones de nuestros clientes. Entonces, el nivel de devoluciones será otra de las métricas a tener en cuenta, que puede ser en unidades, en pesos, en dólares o en porcentajes, ¿sí? En algunas ocasiones, en algunas industrias, esto suele ser importante y a veces pasa desapercibido, o sea, se nos va mucha plata ahí y por ahí no lo terminamos de detectar o de darle la importancia que esto necesita. Así que trabajar en la reducción de devoluciones sin descuidar el servicio al cliente es otra de las claves. También algunos clientes pueden tener altos requisitos en lo que se refiere a las condiciones de entrega y de pronto también me puede implicar un alto costo de procesamiento de la orden, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de la preparación física del pedido o desde el procesamiento administrativo. Así que es otro punto importante a tener en cuenta, ¿no? Los costos, ya sea administrativos u operativos, específicos por cada cliente o por cada grupo de clientes. Ni hablar, hablamos bastante hoy de transportes, así que bueno, el costo de transporte es importante, es necesario, lo tenemos que tener en cuenta, hay que tenerlo mapeado. Tenemos un montón de optimizaciones del costo de transporte, ¿sí? O sea, hay diversidad de formas de optimizar ese costo, pero claramente lo primero es tenerlo bien identificado, bien mapeado, bien medido. Otro indicador puede ser nuestro nivel de reclamos que recibimos de parte de los clientes. Y ahí también tenemos que entender qué nos están reclamando, por qué, cuál es la causa raíz que dio origen a ese reclamo, ¿sí? Y entonces a partir de esos reclamos, verlos como una oportunidad.
No queremos que existan reclamos, sí, pero si existen, verlos de manera positiva para ver qué aspectos tenemos que trabajar internamente dentro de la empresa para poder maximizar nuestro servicio al cliente. Ni hablar si nosotros ofrecemos algún tipo de garantías a nuestros clientes, lo cual hasta ahí suena fantástico, pero ¿qué pasa si los clientes empiezan a ejecutar esas garantías? En primer lugar, quiere decir que algo falló, y en segundo lugar, el cliente está dispuesto no solamente a reclamar, sino a ejecutar una garantía. Bueno, esto también tiene su costo. No queremos que llegue esa situación, pero si llega, obviamente hay que enfrentarlo y hay que poder preverlo para administrarlo eficientemente. Y una forma más moderna de medición de nuestro servicio al cliente tiene que ver con conceptos más amplios y más abarcativos. Entonces, ya no se trata solamente de el cumplimiento de los pedidos. También se trata de la experiencia del cliente. Es decir, ¿qué le estamos haciendo vivir, qué le estamos haciendo sentir a nuestro cliente a partir de la experiencia de comprarnos a nosotros? En los cuales la logística está súper presente en esa operación, ¿sí? Así que hay un indicador que tiene que ver con esta experiencia del cliente, que es, por sus siglas en inglés de vuelta, NPS, Net Promotional Score, ¿sí? También lo pueden ver escrito de distintas maneras, pero relacionado a este mismo concepto, que es, en definitiva, cómo el cliente se transforma en un promotor de nuestros productos o servicios. Es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Si un cliente habla bien de nosotros, bueno, fantástico, nos va a estar recomendando con otros clientes, y qué bueno que otros clientes se enteren, no por nosotros a lo mejor, sino por clientes satisfechos acerca de nuestro producto o servicio de nuestra empresa en definitiva. Entonces, este NPS se suele materializar con preguntas duras. Por ejemplo, pueden ser sí o no. ¿Nos volvería a comprar? ¿Sí o no? Por ahí hay un gap súper grande entre los dos, pero bueno, es así de duro. En algunas otras encuestas puedes preguntarnos, bueno, ¿qué posibilidades hay de que nos vuelva a comprar en una escala del 1 al 10? ¿O qué posibilidades hay que nos recomiende ante otro cliente de una escala del 1 al 10? Entonces, los que tienen puntaje más alto serán los promotores, los que tienen puntajes del medio serán neutros, los que tienen puntajes más bajos serán los detractores, ¿sí? De la combinación de todos nos va a salir este neto de NPS, ¿sí? Este neto, que va a ser en definitiva ese indicador que podemos traquear, que podemos mapear y tener en cuenta a ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo en nuestra experiencia de relacionamiento con el cliente, o mejor dicho, la experiencia que nosotros le hacemos vivir a nuestro cliente en su relacionamiento con nosotros. Bien, y en esa experiencia que le hacemos vivir a nuestro cliente, está buenísimo agregar un concepto más, que tiene que ver con la colaboración con nuestros clientes. Entonces, nosotros como proveedores de nuestros clientes podemos colaborar activamente con ellos. Más allá de entregarle un producto de calidad, en buenas condiciones, con buenos precios, con buenas condiciones de venta, etc. Más allá de todo eso, existen distintos procesos de colaboración con nuestros clientes. Que esto es un espejo, ¿no? Porque también esos procesos existen desde el abastecimiento, porque nosotros somos clientes de nuestros proveedores. Pero bueno, por un segundo ahora nos concentramos en nosotros como proveedores de nuestros clientes, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de uno, al menos, de esos procesos de colaboración, que se llama, de vuelta, por sus siglas en inglés, VMI, Vendor Managed Inventory, o en alguna bibliografía, Vendor Management Inventory. ¿A qué se refiere con Vendor Managed Inventory? Es el inventario administrado por el vendedor, ¿sí? Entonces quiere decir que yo soy proveedor de mi cliente, pero claro, yo como proveedor de mi cliente soy el que más conoce de mi producto. Mi cliente por ahí está comprando mi producto y está comprando 100 productos más, o 1000 productos más, o 10.000 productos más, los que sea. Entonces, sobre ese producto en particular, ¿quién va a saber más?
yo que lo fabrico, que estoy en ese mercado, que estoy en ese mundo, o mi cliente que me está comprando a mí y a 10.000 proveedores más o 10.000 productos más. Claramente el que conoce más de ese producto soy yo. Entonces, la buena práctica que me dice que yo como conocedor de ese producto le puedo ofrecer a mi cliente administrar su inventario, el inventario que él tiene, ¿sí? Entonces, acá obviamente no lo voy a poder hacer con todos mis clientes, no todos los clientes probablemente lo quieren hacer conmigo y en consecuencia tendré que encontrar ese match, ¿sí? Pero claramente entre algunos clientes y algunos proveedores esta buena práctica se puede llevar adelante. Entonces, ¿cuál es el principio filosófico que está atrás de esta buena práctica? Que cada jugador se concentre en lo que más sabe hacer. Yo me concentro en mi producto, mi cliente se concentra en mi producto y en los otros 10.000 que de repente puede llegar a tener. Y entonces, ¿cómo se materializa esto? Bueno, que yo ya no espero que el cliente me acerque la orden de compra con lo que le tengo que vender, sino que yo le digo a mi cliente cuánto me tiene que comprar. Cuidado, esto puede ser una tentación, ¿no? Le digo a mi cliente que me compre más de lo que realmente necesito. No, la base de esta buena práctica es la confianza, ¿sí? Así que obviamente si eso llegara a suceder en algún momento de querer venderle más de lo que realmente necesita mi cliente, esa confianza se va a ver lastimada, digamos, y en consecuencia la buena práctica se va a discontinuar seguramente. Entonces, bueno, obviamente voy a tener que tener acceso a la información de los inventarios de nuestros clientes, ¿sí? O nuestros inventarios en manos de nuestro cliente. Nos tiene que facilitar ese acceso a la información. Y la otra condición sine qua non, ¿cuál es? Bueno, que yo sea especialista en la administración de los inventarios y de las prácticas logísticas, temas que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones. Así que entonces BMI como una buena práctica de colaboración con nuestros clientes. Finalmente entonces, y habiendo visto este punto, dejamos otra reflexión. ¿Cómo puedo configurar mi logística para que sea protagonista en el servicio a mi cliente? Dejamos también esta reflexión para ustedes. Bien, y llegamos al final entonces de esta sesión número 3 dentro de la cápsula logística. Vimos los costos, vimos buenas prácticas de logística, vimos el concepto de última milla donde la logística está presente y cómo organizamos toda nuestra operación en función del servicio al cliente. Y hemos recorrido buenas prácticas del servicio al cliente, incluyendo un proceso de colaboración. Confiamos que todo esto resulte de interés y de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias de mi parte, un gusto haber compartido estas sesiones con ustedes.